¿Qué quiere decir eso? Es decir, aunque una estructura no haya colapsado, no haya caído, no se haya derrumbado, para que lo entendamos todos, sí que puede estar dañada, ¿vale? Si su cimentación, ¿vale? que es por así decirlo, los pies de la estructura, se ha descalzado, tiene menos terreno donde apoyo, todo ese peso se va a repartir entre menos suelo, ¿vale? Entonces esto va a tensionar más el suelo, lo va a cargar más, con lo que si esto se produce y se van perdiendo por filtraciones que puede tener el agua o se van descalzando estos cimientos, estas zapatas, puede ser que hayan asientos. Estos asientos lo que hace es que van a meter más esfuerzos en la estructura, es decir, aunque no haya colapsado, ¿vale? Pueden darse a futuro daños estructurales. Ha habido casos como los de puentes que hemos visto, que pasa la riada y se lo lleva. Esto básicamente porque un puente y una estructura principalmente están diseñados para soportar cargas verticales, no para soportar cargas horizontales. ¿Qué pasa en los puentes? Como hemos visto en muchos casos, que al meter toda esta masa de agua está sufriendo, ¿vale? un estado de cargas para lo que no está diseñado. ¿Vale? El puente está diseñado para soportar cargas en vertical, que son o bien de vehículos, de tráfico, o bien cargas de peatonales. ¿Qué sucede aquí? ¿Vale? Toda esta masa de agua descalza la zapata. Voy a hacer un inciso en esto, ¿vale? Si pensamos en cuando pisamos la nieve, ¿vale? ¿Qué sucede cuando nosotros pisamos la nieve descalzos y cuando lo pisamos con un esquí? ¿Vale? Cuando pisamos descalzos normalmente nos hundimos, ¿vale? A no ser que esté muy compactada, y cuando la pisamos esa misma nieve con un esquí, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que no nos hundimos. ¿Por qué? Básicamente porque nuestro peso lo estamos repartiendo entre más superficie. Al repartirlo entre más superficie, ¿vale? Lo que se llama tensión admisible del terreno, eso tiene un valor. Por ejemplo, 2 kilos por centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado del suelo nos va a soportar 2 kilos. Si lo superamos, nos hundimos. Si no lo superamos, pues es estable la cimentación. ¿Qué sucede aquí? Que en estos casos, donde pasa toda la masa de agua, si descalza la cimentación, que es donde está apoyando el puente, eso se queda, por así decirlo, volando. Entonces esa carga no la puede soportar, no tiene como si le quitas una pata a una mesa. Al final, ¿qué hace? Colapsa. Pues eso es lo mismo. Si le quitas el terreno, ¿vale? a la zapata de un puente que tiene debajo, al final va a colapsar. ¿Por qué? Básicamente porque esta masa de agua puede arrastrar este terreno. ¿Qué es lo que puede...? Eso es para lo que me preguntabas justo en ese momento de la riada. ¿Qué puede pasar a futuro? ¿Vale? Puede pasar a futuro, ¿por qué están mirando los bomberos ahora mismo las estructuras? Puede ser que se haya descalzado parcialmente. ¿Qué pasa? Que en ese caso, esa zapata, si está repartiendo su peso en menos terreno, ese terreno va a estar sobretensionado, ¿vale? Entonces poco a poco puede ir rompiéndose. Claro. Si sucede que se supera toda la tensión admisible del terreno en todo el terreno circundante, puede ser que hayan asientos, baje, y conforme baje mete lo que se llaman esfuerzos de segundo orden, pero eso ya son aspectos muy técnicos que son más complicados de entender. Pero bueno, básicamente, si asienta la zapata, se meten esfuerzos, se doblan las vigas, ¿vale? Se meten más esfuerzos y es lo que sucede, que pueden romper a futuro, ¿vale? En Teruel hace poquito que colapsó un edificio, básicamente es por esto, una rotura de una tubería de agua, y poco a poco va filtrando y llega un día en que ¡clac! Todo tema de estructuras sí que tiene unas acciones horizontales que principalmente son de viento, ¿vale? Que eso lo rige pues el Código Técnico de la Edificación, Código Estructural y demás. ¿Qué sucede? Podemos tener en cuenta para dimensionar un puente este tipo de fuerzas tan brutales? No. ¿Por qué? Porque por medios económicos es inviable. Es como si nosotros, para que nos hagamos una idea, para ir de San Vicente a San Juan hacemos una autovía de 18 carriles por sentido. Si alguna vez sucede, no, ¿vale? Porque económicamente no es viable. Otro símil, los aeropuertos, ¿para cuándo los dimensionamos? ¿Para un 31 de julio, que está todo el mundo viajado? No, pues se dimensionan para una situación media y a partir de ahí hay picos. O sea, aquí pasa lo mismo, hay unas acciones que ya están mayoradas y una minoración de resistencia, ¿vale? Entonces se juega con red, pero no se puede llegar a pensar qué puede pasar, claro. ¿Vale? Y sí que se puede llegar a pensar, pero el tema de dimensionarlo, tú al final, cuanto más esfuerzos absorbes, ¿vale? Más secciones, más cantidad de acero, más cantidad de hormigón vas a tener que meter ahí. Por lo tanto, una obra que se puede hacer por X dinero nos costaría 10X, ¿vale? Entonces, económicamente no es viable.
Más que complicadas, son soluciones caras. ¿Vale? Son caras. O sea, repararse se pueden reparar. Sí. ¿Vale? Se puede reparar la cimentación de un edificio, ¿vale? Se puede regenerar, por así decirlo, un pilar que esté dañado, pero son reparaciones que no son patologías, por así decirlo, que no son baratas de reparar. Pero si no se ha caído, ¿vale? Si no ha colapsado, ¿se puede reparar? Sí. Hay veces que a lo mejor te cuesta más el collar que el perro, nuevo, ¿vale? casi, exactamente, ¿no? ¿Vale? Porque son técnicas que sí que requieren pues micropilotes, que son máquinas muy específicas, entonces hay que hacer una valoración económica bastante importante. Complejidad ninguna, ¿vale? Complejidad es hacer un proyecto hidráulico, o sea, es complejo, hay que hacer un estudio, pero es viable, ¿vale? El drama aquí es que haya que esperar que pasen estas cosas para ejecutarlas. Es decir, este plan se empezó a hacer en 1998. ¿Era necesario que murieran 4 personas en la ciudad de Alicante para desarrollarlo? Pues desde mi punto de vista no, 17.000 millones de pesetas. El Barranco del Pollo, el proyecto está en 2006 en un cajón, desde 2006, 110 millones de euros. Son muchos muertos. Entonces, para mí lo que hay que... No es ahora hacerlo, evidentemente ahora hay que hacerlo ya. Sí o sí, claro. Ahora lo van a hacer ya, van a hacer un plan de emergencia, se va a adjudicar y se va a hacer. Pero es necesario llegar a este punto para ejecutar esas cosas que se saben. Esta mañana te pasaba un texto de un libro que he encontrado en el Colegio de Caminos, donde, que está fechado en el año 1795, ¿vale? Que narraba a la perfección una riada en esta época, nombrando pueblo por pueblo todo lo que había pasado. Y parecía que era un artículo de esta semana. Claro. Y está fechado en 1795. Es decir, esto se sabe. Ahora, ¿qué pasa? Que es más virulento. ¿Por qué? Porque hay mucha más densidad poblacional, hay muchos más edificios. El agua, como decía uno de mis mejores profesores de la carrera, dice, el agua lleva la escritura bajo el brazo. Es decir, el agua por donde tiene que pasar, pasa. O se lleva lo que tiene por delante, o se acumula en otros puntos. Aquí es lo que ha pasado. Con esos coeficientes de escorrentía, que básicamente es que el agua no puede penetrar en el terreno, en una zona, inundar una zona agrícola. ¿Qué es lo que sucede? Que el coeficiente de escorrentía, al final, para que lo entendamos, es cuando nosotros vaciamos una botella de agua en la arena de la playa, ¿qué hace? La absorbe entera. Claro. Si lo vaciamos en un asfalto, el agua se queda ahí. Entonces, el coeficiente de escorrentía es un valor que va entre 0 y 1, ¿vale? 0 es cuando queda 0 en la capa superficial, es decir, absorbe todo, claro. Y coeficiente de escorrentía 1 es cuando no absorbe nada. Cuanto más urbanizada esté la ciudad, menos cantidad de agua puede absorber el terreno. ¿Vale? Y esto es lo que pasa en estos casos. Si toda la zona que tiene que ser del agua la tenemos urbanizada y aparte no tenemos las infraestructuras correctas, como veíamos en la imagen de antes, de canalizaciones que nos conduzcan el agua a otros lados, al final el agua se acumula en ciertos puntos y arrasa. ¿Qué son 110 millones de euros en los presupuestos generales del Estado? Propina. ¿Vale? El proyecto en 2006, evidentemente ahora será más, porque los precios de 2006 no son los de ahora, aunque en 2006 era pleno boom de la construcción y estaban bastante elevados. Igual no hay mucha diferencia del precio de 2006 de la construcción de ahora. Pero bueno, que en cualquier caso, ¿qué puede ser respecto a los presupuestos generales del Estado? Es muy poco dinero. Muy poco dinero. Pero ¿qué pasa? Que es una obra que no da votos. Da votos ahora, cuando pasa esta desgracia. Sí que lo sabían. Sí, pero pensaban, no va a pasar. Otra ¿no? cosa es que te interese que ahí se desarrolle X infraestructura, X parque temático, llámalo, estoy diciendo X hospital, que pueda traer beneficios a las ciudades. O X promoción de viviendas, ya yéndonos al ámbito privado. ¿Se sabía? Seguro que se sabía. Al fin y al cabo eso... Hay estudios que lo dicen. Hay cuencas, la ciudad está dividida en cuencas. Esos coloritos que veíamos en el plano que se ha puesto en pantalla son las cuencas hidrológicas de la ciudad de Alicante. Cada una de ellas ahora mismo pues está conectada por varios cinturones que van impidiendo entrar el agua dentro. ¿Y cuál es el futuro? Debería en todas las ciudades que no ha sucedido y que tengan un plan anti-inundaciones, un plan anti-riadas de la ciudad, pues que no esperemos a que suceda otra tragedia como la que ha sucedido en Valencia para desarrollar esas infraestructuras. Ahí ya las confederaciones y los colegios del Colegio de Caminos tiene mucho que decir y mucha fuerza que hacer, y creo que se les debe escuchar.